Señoras y señores, el día de hoy les traigo un video más que especial, ya que es uno de los videos seguramente más bonitos que vamos a hacer, ya que el día de hoy vamos a recapitular lo que fue la gran vuelta posiblemente más importante de la historia de Latinoamérica, el mayor triunfo en el ciclismo latinoamericano, que fue la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia 2019. En este video vamos a hablar de etapa tras etapa de lo que pasó en ese tour, de la previa, del recorrido, de los favoritos, de cómo se desarrolló la carrera día a día, y daremos todos los detalles para que ustedes vuelvan a vivir y vuelvan a recordar uno de los triunfos más bonitos y posiblemente una de las mayores alegrías que ha tenido el ciclismo latinoamericano y el ciclismo colombiano. Así que sin más que añadir, vamos con el Tour de France 2019 ganado por Egan Bernal. El Tour del año 2019 nos traía una edición bastante bonita, especialmente por su recorrido, el cual era muy diferente al de años anteriores, ya que tenía un enfoque muy grande en la montaña, incluso más que lo que solía hacer en el pasado. Esta vez había montaña en las últimas 3 jornadas, con un final alpino bastante fuerte, con un final en Val Thorens en la etapa 20, en la etapa 19 un final en Tignes después de subir el Col de Liserán, una subida de más de 2.700 metros, y el día 18 habían subido el Col de Galibier. Aparte de esto, también teníamos etapas como la de Tourmalet, la de Prat de Albis, y en la primera semana una etapa bastante bonita también en la Plan de Vélez-Files. En tema de contrarreloj teníamos una crono por equipos en la etapa número 2 de 27 kilómetros y también de 27 kilómetros en la jornada número 3 teníamos una crono individual que no era completamente llana, sino que tenía sus propios repechos y que no se esperaban muchas diferencias, por lo que realmente, a diferencia de años anteriores, teníamos un tour el cual seguramente se iba a definir totalmente en la montaña más que en la crono. Con este recorrido en mente, con tanta montaña, con tantas finales, con tanta altura, parecía poder ser una oportunidad muy buena para los ciclistas latinoamericanos, especialmente los colombianos, que le habían dado en el palo muchísimos años, como fue con Nairo Quintana en 2015, como fue con Rigoberto Urán en el año 2017, y este año teníamos un 2019 donde teníamos a un Egan Bernal, el cual partía junto con su compañero de equipo Geraint Thomas como los grandes favoritos para ganar el Tour, ya que Geraint Thomas venía a ganar el Tour en el año pasado con bastante superioridad, pero había tenido un inicio bastante discreto de temporada, inclusive en el Tour de Suiza, un par de semanas antes del Tour sufrió una caída, la cual le hizo tener contratiempos en su preparación. Por lado de Egan Bernal venía también en el super equipo que era el Ineos, el equipo a vencer, pero aparte de ser su segundo Tour de Francia, venía en una gran condición habiendo ganado la París-Niza y el propio Tour de Suiza. En la ausencia de su gran líder Chris Froome, tanto Geraint Thomas como Egan Bernal tuvieron ese rol de máximos favoritos y de compañeros en el liderato del equipo Ineos. Otros favoritos podemos ver también corredores como Thibaut Pinot, quien estuvo muy fuerte el año pasado, habiendo ganado Lombardía, habiendo hecho una gran vuelta a España, y este año venía bastante motivado y se le vio en muy buena forma en el Dauphiné. También hablando de corredores como Jakob Fuglsang, quien había ganado el Dauphiné. La Lieja Bastoña Lieja en esta temporada, venía haciendo una gran temporada, posiblemente las mejores de su carrera. Y también, como siempre, el tridente del Movistar con Valverde, Quintana y Landa, especialmente con Landa, quien había quedado cuarto en el Giro del 2019, y con un Nairo Quintana que venía con piernas más frescas y se esperaba que estuviera en una gran condición. Así que con el recorrido y ya con los favoritos y con toda la previa hecha, es momento de comenzar con el desarrollo de lo que fue el Tour 2019. El Tour iba a comenzar en Bélgica, en esta ocasión en un final en Bruselas, una etapa la cual, pese a que no era muy dura, podía tener un final un poquito interesante, donde corredores como tal vez Peter Sagan podían pelear por la victoria, ya que no era para sprinters puros, sino era para más que nada corredores más punchers. Al final la carrera en un principio fue muy tranquila, sin embargo al final hubo una caída donde uno de los favoritos, como lo fue Jakob Fuglsang, sufrió una caída bastante fuerte que ya le empezaba a mermar un poquito de rendimiento desde el inicio del Tour. Sin embargo no perdió nada de tiempo y en la llegada Mike Teunissen logró sorprender a Peter Sagan y le quitaría la victoria de etapa en la primera jornada, victoria para el equipo Jumbo, quien vestía el primer maillot amarillo. Al siguiente día tendríamos la primera etapa que podía mover la clasificación general, ya que teníamos la crono por equipos, donde el equipo Ineos o el equipo Quick Step partían como los máximos candidatos. Por otro lado empezábamos con la etapa donde nuevamente el equipo Jumbo-Visma daría la sorpresa nuevamente y vencería al equipo Ineos y al equipo Quick Step y se pondría en una gran posición manteniendo tanto el liderato con Mike Teunissen como también llevando en muy buena posición a su líder Steven Kruijswijk. El equipo Ineos terminó segundo a 20 segundos, mientras que Quick Step terminó a 21 segundos. Otros equipos como el equipo Movistar terminaron a 1 minuto 05 y el equipo de Thibaut Pinot, el Groupama, perdió tan solo 32 segundos, por lo cual así queda la nueva general con Teunissen como líder. Sin embargo ya se podía ver como corredores como Kruijswijk se ponían ya tercero en la general a 10 segundos y el equipo Ineos con Bernal y Thomas a 30 segundos. Ya estaba muy seleccionada la general y por ejemplo ya se podía ver que estaban bien ubicados los grandes capos. Nos diríamos a la tercera jornada, que nuevamente al igual que la primera era bastante explosiva, pero esta vez había un poquito más de dureza, por lo cual podíamos ver algo de movimientos y al final terminó siendo uno de los primeros días clave realmente del Tour de este año, ya que Julian Alaphilippe lanzaría un ataque brutal a falta de 20 kilómetros para el final y se iría en solitario en búsqueda de la victoria de etapa. Como vimos el día de ayer
el equipo Quick-Step quedó a tan solo 21 segundos, por lo que el corredor francés estaba muy cerca del maillot amarillo. Mientras que el líder Mike Tunisian empezó a perder contacto con el pelotón por la dureza, ya empezaba a seleccionarse un poco más el pelotón. Alaphilippe llegaría en solitario con una ventaja de 26 segundos sobre el primer grupo y sobre 31 segundos con corredores como Thomas o Jakob Fuglsang. Así queda la general, que ya estaba cada vez más apretada, con Alaphilippe primero, Kruijswijk que estaba a 25 segundos, Egan Bernal a 40, Geraint Thomas a 45, a Thibaut Pinot quien subía al puesto 2 a 52, y ya podíamos ver un poquito de diferencia entre los corredores de la general. Las siguientes dos jornadas fueron un poco más tranquilas, una llegada al sprint en la jornada número 4 con victoria para Elia Viviani, mientras que en la jornada número 5 con un también un poco más reducido, Peter Sagan lograría vencer a Wout van Aert en la etapa número 5 y llevarse su primera victoria en el Tour, quien al final sería la única que consiguió en esta edición. Mientras que ahora sí nos dirigimos a la jornada número 6, que era el primer final en alto, donde veríamos cómo está la condición de cada uno de los favoritos para la clasificación general. En términos de la etapa, el equipo Bahrein se llevaría la victoria con Dylan Teuns desde la fuga frente a Giulio Ciccone, un Ciccone el cual terminaba segundo en la etapa, pero con la diferencia que iba sacando se estaba poniendo muy cerca de conseguir el amarillo, mientras que el pelotón, el primero en moverse fue Mikel Landa, faltan unos 3 kilómetros para el final, sin embargo siempre fue muy controlado por el equipo Ineos y por el equipo Groupama FDJ, y ya fue en el último kilómetro que cuando fue reagrupado vendría un ataque de Julian Alaphilippe, un ataque el cual en un principio respondía a Geraint Thomas, y el corredor británico sería el que llegaría más fuerte de los favoritos, ya que Geraint llegaría a 1.44 y le sacaría mínimas diferencias a sus rivales, de tan solo 2 segundos a Pinot y a Alaphilippe. A Quintana sacaría tan solo 7 segundos y a Egan Bernal o Mikel Landa tan solo 9 segundos, por lo que así queda la nueva general con un Ciccone quien ahora se ponía de líder por 6 segundos frente a Julian Alaphilippe. Dylan Teuns subía al tercer lugar y ya Geraint Thomas adelantaba nuevamente al corredor colombiano, compañero de equipo Egan Bernal, por lo cual se ponía quinto en la general a 49 segundos, mientras Bernal estaba sexto a 53 con un Pinot que también se acercaba bastante al colombiano. Ya las diferencias empezaban a cerrarse y parecía que ya había un poquito de idea de cómo se iba a desarrollar el resto de la carrera, con un equipo Ineos y un equipo Groupama quienes estaban bastante bien en la general, y un Julian Alaphilippe el cual parecía que igual podía aguantar algo en la montaña. La séptima jornada se dio una llegada al sprint donde Dylan Groenewegen vencería, se llevaría su primera victoria en ese Tour de Francia por delante de Caleb Ewan, mientras que en la jornada número 8 tendríamos una nueva jornada de acción, ya que parecía una etapa nuevamente explosiva y con una victoria brutal de Thomas de Gendt, quien se fue en la fuga por muchísimo tiempo, mientras que por detrás en el pelotón el que lanzaría un ataque y rompería la carrera sería Julian Alaphilippe, quien en ese último repecho previo a la meta lanzaría un ataque brutal en búsqueda de conseguir nuevamente el maillot amarillo y se llevaría con él a uno de los favoritos de la general, como lo era Thibaut Pinot, quien se iba con él, empezaba a relevarlo y empezaban a abrirle un hueco al pelotón, y al final el corredor francés del Groupama terminaría segundo en la etapa con un Alaphilippe tercero, sacándole 20 segundos al pelotón. Y ahora en la general Alaphilippe volvería a recuperar el liderato con un Thibaut Pinot que ahora estaba tercero en la general y adelantaba tanto a Kruijswijk como a Bernal como a Geraint Thomas. La jornada número 9 fue un poco más tranquila para el pelotón. Sin embargo, fue una gran batalla en la fuga donde Daryl Impey vencería a Tiesj Benoot en un sprint a 2 después de que se fugaran entre sí en una muy buena etapa, y la general no tuvo ningún cambio. Sin embargo, nos diríamos a la jornada número 10, que iba a ser la que iba a ser a la primera semana y fue una de las etapas más clave del Tour de este año. Esa jornada, pese a que parecía que era una jornada en un principio tranquila, una etapa llana, se preveía bastante viento por parte de toda la etapa y seguramente iba a haber cierto movimiento, y así fue como especialmente en los abanicos el equipo Ineos y el equipo Quick-Step, tanto de Bernal, Thomas y Julian Alaphilippe, empezaban a mover un poco la carrera a ver qué pasaba, y a la final terminaban haciendo demasiado daño, ya que Thibaut Pinot, quien estaba en una gran posición en el Tour de este año y parecía que podía competir, se vio cortado en un grupo por detrás en el tema de los abanicos, y también corredores como Jakob Fuglsang, Richie Porte o Rigobert Urán, por lo que la general se estaba moviendo bastante. También los corredores de Movistar estaban ahí. Sin embargo, uno de sus dos líderes, Mikel Landa, sufriría una caída sobre el final, la cual le haría perder 2 minutos respecto al pelotón de adelante, por lo que en el final Wout van Aert lograría vencer en el sprint a Elia Viviani, se llevaba su primera victoria en el Tour de Francia en su debut en la carrera. Al final la gran mayoría fue entraron en el grupo. Los que perdieron tiempo fueron Thibaut Pinot, quien perdió 1.40, al igual que Rigobert Urán, Jakob Fuglsang o Richie Porte, y Mikel Landa perdería 2 minutos 09, por lo cual así queda la nueva general tras este gran día movido en los abanicos, con un Alaphilippe quien seguía líder, pero ahora la dupla de Ineos, Bernal y Thomas, subirían al segundo y al tercer lugar, con Geraint segundo a 1.12 y con Bernal a 1.16. Alaphilippe ya tiene una ventaja bastante cómoda, sin embargo esperábamos que en la montaña perdiera esa diferencia. Pero también como Kruijswijk, Buchmann o Enric Mas se vieron también muy bien beneficiados, al igual que Nairo Quintana, quien subía al octavo lugar a 2.04. Incluso Thibaut Pinot salió del top 10 y estaba en el puesto número 11 a 2.33, por lo cual se encontraba a 1 minuto 15 tanto de Bernal como de Geraint Thomas. La siguiente jornada fue un poco más tranquila. Vimos una llegada al sprint donde nuevamente Ewan y Groenewegen se baterían por ver quién ganaba la etapa, y esta vez el corredor del Lotto, Caleb Ewan, lograría vencer a
al neerlandés del Jumbo-Visma. Así fue como nos dirigimos a la primera jornada de los Pirineos, donde vivimos la etapa número 12 en Bañeras de Bigorre. Realmente para la general la etapa fue muy tranquila, fue una etapa en la cual más que nada se disputó la fuga. Un grupo de 3 corredores especialmente se fueron hacia adelante, como eran Simon Yates, Pello Bilbao y Gregor Brunberger, que son grandes corredores pero estaban lejos en la general porque estaban buscando etapas. Así fue como en el sprint Simon ya lograría vencer a Pello Bilbao y el pelotón llegaría cómodamente a casi 10 minutos, por lo que no hubo diferencias en la general, no hubo ningún cambio. Y fue una etapa más o menos de transición previa a lo que se venía mañana, que era la crono, y después las etapas más duras de los Pirineos. De aquí nos dirigimos a la primera gran sorpresa del Tour de este año, que fue la etapa número 13, una contrarreloj, la cual cambiaría totalmente el rumbo de esta carrera. Se esperaba que en esta crono especialmente Geraint Thomas fuera el hombre a vencer, corredor que es su mayor especialidad y que siendo un corredor que estaba segundo en la general, pensábamos que daría el primer gran golpe para llegar con ventaja a los Pirineos. Salían los favoritos, empezábamos a ver la tendencia que iba llevando los corredores de la general, ya que especialmente Rigoberto Urán, Richie Porte, Chris Pinot hacían muy buenos tiempos. En el momento que pasó Geraint Thomas también marcaba un gran tiempo. Egan Bernal estaba un poquito más atrás, teniendo no su mejor día. Sin embargo, la gran sorpresa empezó con Julian Alaphilippe, el maillot amarillo, quien esperábamos que incluso podría perder el amarillo este día, empezaba a bajar los tiempos y se ponía primero en cada punto intermedio. Alaphilippe estaba volando y la influencia del maillot amarillo le estaba haciendo crecerse y empezando a exhibirse y empezando a preocupar a sus rivales para el Tour de Francia. Así fue como en la llegada el corredor francés lograría vencer por 14 segundos a Geraint Thomas, haciendo una de las mayores exhibiciones de ese Tour de Francia, quien vencía por 14 segundos sobre Geraint Thomas, 40 segundos sobre Steven Kruijswijk, 50 segundos sobre Thibaut Pinot y un Egan Bernal quien perdería 1.36, una auténtica exhibición de Alaphilippe, quien ahora sí ampliaba muchísimo su ventaja y empezaba a preocupar a sus rivales. La general en la previa de los Pirineos más duros estaba así con un Alaphilippe quien ahora era líder por 1 minuto y medio sobre Geraint Thomas. Sin embargo, detrás de Geraint Thomas ya estaba Steven Kruijswijk a más de 2.12, Henrik Mas a 2.44, Egan Bernal bajaba a casi 3 minutos, Thibaut Pinot a 3.22 y eso ya mostraba una general la cual ya estaba muy amplia y un Julian Alaphilippe quien si se podía defender bien, no sabemos si ganaba el Tour, pero tal vez estaba en el podio, era bastante posible con más de 2 minutos de diferencia en tan solo 13 jornadas y viéndose en el nivel en el que estaba y con la inspiración que tenía, empezaba a preocupar. Sin embargo, su gran prueba sería el día de mañana en la primera etapa real de montaña, que eran nada más y nada menos que el Col du Tourmalet. Así fue como nos dirigimos a la jornada más importante de esta segunda semana, que era la jornada del Tourmalet, donde esperamos la primera gran batalla en la montaña. Y en un principio el equipo Movistar, que está bastante perjudicado por parte de la general, especialmente por la crono y por la caída de Mikel Landa, sería el equipo que iría al ataque con sus dos grandes escaladores, con Quintana y con Landa, buscarían romper la carrera desde bastante lejos en el Tourmalet. Sin embargo, la jugada del Movistar salió bastante mal por el hecho de que su propio líder Nairo Quintana, quien estaba mejor ubicado que Landa en la general por casi 2 minutos, empezó a perder tiempo mientras el propio equipo Movistar estaba poniendo el ritmo, por lo cual faltaban más de 10 kilómetros para coronar el Tourmalet y la estrategia de Movistar se había descompensado por ellos mismos. De ahí el pelotón empezó a seleccionarse un poquito más, sin embargo aún no habían grandes ataques. El equipo Ineos ponía un ritmo cauteloso, al igual que el equipo Jumbo-Visma, que tenían varios corredores. Sin embargo, todavía no iban muy a fondo, defendiendo más que nada sus puestos en la general. Alaphilippe aún se mantenía en el pelotón y empezaba a sorprender el gran nivel de forma que tenía. Pinot, con ganas de remontar el tiempo que había perdido en la etapa de los abanicos, mandaba a su compañero David Gaudu a poner un ritmo bastante alto, un ritmo el cual ya empezó a seleccionar bastante más el pelotón. Cuando acaba el trabajo de Gaudu, el siguiente en atacar fue Manuel Buchmann, quien también está haciendo un gran Tour de Francia, con un Egan Bernal quien pasaba su rueda. Sin embargo, ese ataque de Emmanuel Buchmann daba la primera sorpresa del Tour en esa jornada, ya que el gran favorito a ganar el Tour, Geraint Thomas, empezaba a ceder tiempo con su compañero Egan Bernal por delante, pero también teniendo en cuenta que también el líder Julian Alaphilippe seguía adelante. Al final, un grupo de 6 corredores se fue al frente con Egan Bernal, Mikel Landa, Buchmann, Kruijswijk, Alaphilippe y Pinot, y en el sprint final Thibaut Pinot mostró la fuerza que tenía y se llevaría una victoria bastante bonita, pero con un Julian Alaphilippe quien dejaba con la boca abierta a todos y llegaba en segunda posición con bastante solidez. Egan Bernal cedería tan solo los 2 segundos frente a Alaphilippe, mientras que Geraint Thomas llegaría a 30 segundos delante del corredor francés, por lo que antes parecía que era una amenaza que se iba a acabar en la jornada 14, ahora parecía un corredor francés quien podía ganar el Tour de Francia, porque así queda la nueva clasificación general con un Alaphilippe quien ahora ampliaba la diferencia a 2.02, Kruijswijk se acercaba bastante a Geraint Thomas, Egan Bernal también ahora quedaba a 3 minutos de Julian Alaphilippe y Buchmann y Pinot quedaban tan solo a 12 segundos, por lo cual ese Tour parecía que se definiría entre esos 6, con un Julian Alaphilippe que tiene una ventaja de casi 3 minutos y lograba aguantar un final como el Tourmalet. Así nos dirigimos al último día de los Pirineos con final en Prat de Albis, donde veríamos si Julian Alaphilippe podría ser capaz de seguir
en este nivel de forma o si solamente era un par de días buenos. Al igual que ayer, el equipo Movistar sería el equipo que volvería a romper un poco el grupo, con un ataque de Mikel Landa más de 40 km para el final, con búsqueda de alcanzar a la fuga y tal vez descontar el tiempo que había perdido en los abanicos. Sin embargo, en la fuga teníamos un corredor como Simon Yates, quien ya había ganado una etapa y estaba bastante fuerte de forma y se lograría llevar la victoria. Por detrás, en el pelotón, cuando comenzaba la subida, el primero en moverse nuevamente sería Thibaut Pinot, quien ahora sí, con bastante más fuerza y bastante más lejos de meta, a 6 km empezaría a romper el pelotón. En un principio le seguirían Egan Bernal, Emmanuel Buchmann y el líder Julian Alaphilippe, con un Chris Froome y un Geraint Thomas segundo y tercero en la general que se quedaban por detrás. Y por primera vez el líder Julian Alaphilippe mostraba un síntoma de debilidad, ya que se quedaba cortado respecto al ritmo que estaba poniendo Thibaut Pinot, mientras que Egan Bernal y Buchmann aún podían mantener la rueda del francés. Tristemente no pudieron seguir la rueda del francés por mucho tiempo, ya que el corredor Pinot estaba en un nivel totalmente brutal de forma, estaba en el mejor momento de su carrera deportiva y lograba soltar a ambos corredores y empezar a ampliar huecos, incluso alcanzando a Mikel Landa, quien había atacado desde bastante lejos, por lo cual se iban hacia adelante. Pinot con Landa, Buchmann quedaba con Egan Bernal y un Geraint Thomas que quedaba con Steven Kruijswijk, y al final el corredor británico lograría alcanzar a Alaphilippe e incluso lo remataría, por lo cual el corredor francés, quien estaba en la cima del mundo hace un día, estaba por detrás de todos sus competidores por el amarillo en la siguiente jornada del Tour de France, por lo que al final ganaría Simon Yates. Pinot llegaría a 33 segundos del corredor británico, le sacaría casi 20 segundos a Egan Bernal y a Emmanuel Buchmann, le sacaría 50 segundos a Geraint Thomas y a Kruijswijk y más de 1 minuto 15 a Julian Alaphilippe, por lo cual el francés ahora pasaba a ser el gran favorito a ganar el Tour de Francia. Sin embargo, el corredor Julian Alaphilippe seguía como el líder de la carrera, sin embargo ahora con 1.35 sobre Thomas, 1.47 sobre Kruijswijk y un Thibaut Pinot quien ya se ponía a la par de estos dos a 1.50, mientras que Egan Bernal a 12.2 y Emmanuel Buchmann a 2.14. La general estaba ya cada vez más apretada y con lo que habíamos vivido el día de hoy había muchísima incertidumbre. Sin embargo, el corredor Pinot era el corredor que no tenía ninguna duda de que era el más fuerte de la carrera. Con eso cerrábamos la segunda semana del Tour y en la tercera semana comenzamos de una manera un poco más tranquila, una llegada al sprint, donde nuevamente Caleb Ewan vencería esta vez a Elia Viviani y a Dylan Groenewegen, y en la jornada 10 tendríamos una llegada más que nada de media montaña. Sin embargo, el pelotón lo tomó con bastante calma y Matteo Trentin se llevaría la victoria de etapa. Estas dos jornadas de transición previas a lo que venía en los Alpes con el tríptico final del Tour de Francia, el cual sería el que definiría la carrera francesa. La primera que veríamos sería la jornada 18 con final en Valuar, después de subir dos puertos de categoría especial como eran el Izoard y el Galibier. Al igual que la jornada de ayer, la fuga sería la protagonista de llevarse la victoria de la etapa, donde grandes corredores como Romain Bardet, Alexis Lutsenko, Lennart Kemna, Nairo Quintana estaban al frente de la carrera. Así que así fue como el corredor colombiano Nairo, en su terreno, en su altura, lanzaría un ataque brutal a falta de 7 kilómetros para terminar el Galibier y se iría hacia adelante en búsqueda de una gran victoria de etapa y así volver a meterse en el top 10 de la general. Nairo se llevaría una victoria bastante aplastante por más de 1 minuto y medio sobre Romain Bardet y casi 3 minutos sobre sus demás rivales. Por detrás en el pelotón había una calma bastante tensa, así que así fue como a 3 kilómetros para coronar el Galibier vendría el ataque de nadie más y nadie menos que Egan Bernal. Valverde intentaría seguirlo, sin embargo no podría hacerlo por mucho tiempo y se iría hacia adelante el corredor colombiano. La sorpresa que teníamos aquí todos era que Pinot, quien parecía ser el más fuerte de la carrera, no estaba siguiendo la rueda del colombiano, lo cual ya nos hacía denotar que no estaba al 100% o no estaba igual que la semana pasada. Y ya fue como en el último kilómetro del Galibier vendría el ataque fuerte también de Geraint Thomas, quien en búsqueda de romper a Alaphilippe lograría hacerlo, ya que todos tratarían de seguir a Geraint Thomas. El corredor francés parecía quedarse un poquito y al final, ganando el puerto, Julian Alaphilippe empezaba a ceder tiempo con un Bernal por delante y los demás corredores que querían romperlo. Alaphilippe, en el momento que arrancaba la bajada, empezaba a dar una auténtica exhibición. Arriesgaba en cada curva, descontaba tiempo en cada sector de la bajada y en menos de 5 kilómetros lograría alcanzar el grupo de Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot o Emmanuel Buchmann. Alaphilippe lograría alcanzarlos, incluso en un momento lograría pasarlos y adelantarlos para ir en búsqueda de Egan Bernal. Sin embargo, lograba mantenerlo y el corredor colombiano, que estaba por delante pese a que iba en solitario, iba muy rápido y al final lograría descontar casi 30 segundos respecto al grupo de Thibaut Pinot, de Julian Alaphilippe y de Geraint Thomas y subiría de golpe al segundo lugar de la general a 1.30 del corredor francés. Todo esto en la previa de 2 etapas finales que serían la última oportunidad para el equipo Ineos para poder ganar el Tour de este año. La general cada vez estaba más apretada y lo que antes era casi 2 minutos ahora es 1.50 entre 5 corredores. Así que con este contexto nos dirigimos a la jornada 19, que fue posiblemente la etapa más importante de la historia del ciclismo latinoamericano.
Etapa alpina, se subía al Col de Iserán, 2.700 metros de altura, etapa ideal para colombianos, etapa ideal para gente que había entrenado en la altura, y un final en Tiñes que no era tan duro como el puerto anterior. Sin embargo, con el contexto que teníamos de Tour, era muy probable que en el Iserán se rompiera la carrera. Comenzando la jornada, incluso antes de empezar el Col del Iserán, nos llevamos una de las noticias que cambiaría completamente el Tour de Francia, ya que el corredor que parecía ser el más fuerte en la segunda semana, Thibaut Pinot, empezaba a quedarse del pelotón. Empezaban a comentar que estaba sufriendo una pequeña lesión en la rodilla, y el corredor francés, entre lágrimas, decidiría abandonar el Tour de Francia y posiblemente la mayor oportunidad de su carrera de darle una victoria a su país después de tantos años. Ahora solamente quedaba el equipo Ineos como el único que podía vencer a Julian Alaphilippe. Así nos íbamos hasta el Col del Iserán, y el equipo Ineos en el Col del Iserán empezaría a romper toda la carrera, ya que desde el pie de puerto empezarían a romper la carrera, y con el ritmo que estaba poniendo Wout Poels dejaba el pelotón en menos de 10 corredores, lo cual ya hacía bastante selección en la carrera a falta de más de 40 kilómetros para terminar la etapa, y el ataque de Ineos no iba a demorar en llegar. Así fue como el primero en moverse fue Geraint Thomas, el cual lanzaba un muy buen ataque. Sin embargo, aún no logran soltar a Julian Alaphilippe. Sin embargo, vendría un contragolpe sorpresivo de Steven Kruijswijk, quien estaba cuarto en la general y lanzaba un ataque bastante duro, el cual hacía cortar a Julian Alaphilippe con un Egan Bernal que estaba a rueda de Julian Alaphilippe. Sin embargo, el colombiano, al ver que el francés estaba sufriendo, lo adelantaba por el lado y se iba hacia adelante en búsqueda de alcanzar tanto a Steven Kruijswijk como a Buchmann como a Geraint Thomas. Así fue que en el momento en el que llegó Egan Bernal al tridente de la general, el corredor colombiano inmediatamente lanzaría un brutal ataque sin pararse de la bicicleta, totalmente sentado, el cual nadie podía seguir. Kruijswijk intentó seguirlo, sin embargo el colombiano en muy pocos metros lograba soltarlo y lograba irse en solitario en búsqueda de los corredores de la fuga y en búsqueda, ¿por qué no?, de ganar la etapa e ir por el amarillo. Alcanzaba toda la fuga, empezaba a romper corredor por corredor, y por detrás Steven Kruijswijk y Laurens de Plus, gregario de Steven Kruijswijk, eran los que ponían el ritmo para intentar no perder mucho tiempo respecto a Egan Bernal. El minuto y medio cada vez estaba más cerca de caerse, y en el momento que se caía el minuto y medio, Egan Bernal empezaría a apretar aún más, ya que era el líder posicional de la carrera y así lograba incluso soltar a todos sus perseguidores de la fuga, como eran Warren Barguil o Simon Yates, y se iba en búsqueda de ganar su primer Tour de France. Con solo 22 años era el más fuerte de la carrera de la jornada de ayer, y con la ausencia de Thibaut Pinot estaba en su momento más grande para intentar ganar la carrera. Egan coronaba el Col de Iserán con 13 segundos de ventaja sobre Simon Yates, 1 minuto sobre Laurens de Plus, Steven Kruijswijk, Geraint Thomas y Emmanuel Buchmann, y Julian Alaphilippe estaba a 2.07. Sin embargo, quedaba un gran trayecto hasta la meta, y viendo el nivel que había mostrado Alaphilippe en la bajada el día anterior, tal vez, ¿por qué no?, volver a entrar en la pelea por el Tour. Sin embargo, recién comenzábamos la bajada, parecía que los organizadores de la carrera empezaban a parar a los ciclistas. Nadie entendía el motivo de lo que estaba pasando. Sin embargo, lo que decían era que los derrumbes y todo lo que estábamos viendo al principio de la etapa no iba a ser posible poderlos solucionar antes del paso de los corredores, por lo cual la etapa se iba a quedar cancelada. Nadie sabe lo que estaba pasando, nadie sabe cómo se iban a definir los tiempos. Sin embargo, después de unos minutos de dudas, la organización del Tour decidiría que los tiempos del Iserán serían los que se considerarían para la etapa, por lo que así Egan Bernal sería el nuevo líder de la general por 45 segundos sobre Julian Alaphilippe, a falta de tan solo una jornada, y viéndose como el corredor más fuerte de la carrera. Tenía más de 1 minuto sobre su compañero Geraint Thomas. Colombia estaba más cerca que nunca de conseguir su primer Tour de France. Para mantener el liderato a Egan le quedaba una sola jornada, la etapa número 20, cual era bastante dura, tenía 3 puertos bastante duros. Sin embargo, nuevamente, al igual que en la jornada de Tiñes, se recortaría bastante la etapa debido a derrumbes y debido a nieve, y tan solo serían 60 kilómetros de jornada. Entonces subiría la subida final a Val Thorens, que eran 33 kilómetros, que no era poco igualmente. Sin embargo, todo parecía que cada vez estaba más cerca para Egan Bernal y también para un Julian Alaphilippe, quien, si lograba aguantar ese puerto, podría consagrarse en el podio final de la carrera. Nuevamente la fuga fue protagonista este día, y esta vez la victoria fue para Vincenzo Nibali de parte de la fuga, quien logró mantener muy bien al pelotón por delante. Por detrás, desde el comienzo de la subida a Val Thorens, el equipo Jumbo-Visma, Steven Kruijswijk, quien estaba cuarto en la general, sería el equipo que empezaba a poner el ritmo más duro, todo en búsqueda de romper a Julian Alaphilippe y así adjudicar a su corredor en el podio final. La verdad, tristemente para Julian Alaphilippe, se veía que está bastante mal de fuerzas y que lo que había hecho en el resto del Tour había sido más que nada una épica por llevar el maillot amarillo. Sin embargo, apenas ponía ritmo el equipo Jumbo, el corredor francés se quedaba inmediatamente, por lo que quedando más de 10 kilómetros para el final, era esperable que esos 30 segundos que tenía de ventaja sobre Kruijswijk se desaparecieran rápidamente. Todo está bastante agrupado, ya fue hasta en el último kilómetro que el equipo Movistar con Valverde y Landa se lanzarían hacia adelante. Sin embargo, se lanzaban bastante tarde y perdían la victoria de etapa respecto a Vincenzo Nibali. Por lado de la general llegaría Egan Bernal con Geraint Thomas, los dos saludándose, los dos juntos, primero y segundo en el Tour de Francia después de la caída en rendimiento de Julian Alaphilippe. Y Egan Bernal así de manera provisional se convertiría en el primer campeón de Latinoamérica
en la historia del Tour de France. Julian Alaphilippe al final llegaría a más de 3 minutos y perdería toda opción de podio y al final quedaría en quinto lugar de la general. Sin embargo, la noticia del día era sin ninguna duda el título para Egan Bernal, quien sería campeón por 1 minuto 11 sobre su compañero Geraint Thomas, 1.31 sobre Steven Kruijswijk, 1.56 sobre Emmanuel Buchmann y 3.45 sobre Julian Alaphilippe. Y así fue como en la llegada final en los París Campos Elíseos, nuevamente Caleb Ewan se llevaría la victoria de etapa. Sin embargo, la noticia fue Egan Bernal ganando el título junto con Geraint Thomas, los dos juntos, con un nuevo dominio para el equipo Ineos, quien ya ganaba su 7º Tour en toda la década. Egan Bernal le daba el mayor título de su historia a Colombia, siendo el más fuerte de la carrera en la última semana, que era donde estaba la montaña más fuerte, y en el resto del Tour siendo bastante consistente, evitando caídas y siendo bastante tranquilo y siempre muy bien ubicado. Si ustedes vieron el Tour desde la primera semana hasta la última, van a ver que Egan Bernal constantemente siempre estaba entre los 5 primeros de la carrera. Y así fue como en su terreno, en la montaña, en el terreno de los colombianos, fue que el corredor colombiano terminó de consagrarse con tan solo 22 años. Así que, señores, eso fue todo por el resumen de este Tour de Francia. Este fue un video bastante largo, el cual le dediqué mucho tiempo, pero realmente me emociona mucho ver ese tipo de carreras, me emociona haberme repetido, haberme visto todas las etapas, porque realmente es una emoción diferente para mí, porque siento que siendo yo tan joven, vivir algo como eso fue sin ninguna duda algo histórico. Así que, señores, espero les haya gustado mucho ese resumen. Si quieren ver más carreras, si quieren ver más resúmenes, díganme qué otras carreras les gustaría ver que les haga resumen, que yo se los hago inmediatamente. Si quieren ver alguna vuelta a España, por ejemplo, la que ganó Nairo Quintana, si quieren ver algún Giro de Italia, algún Tour, lo que ustedes quieran ver, créanme que se los traeré a este canal. Estaré pendiente de todo. Recuerden que soy Eduardo Carrascal de este canal Majesty Cycling. Nos veremos en un próximo video. Aquí estará todo el contenido del ciclismo. Y en serio, si viste el video hasta acá, te lo agradezco mucho y espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima.